tal, amigas y amigos televidentes? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Encuentro Extra. En los últimos días, más en las últimas semanas, hemos estado escuchando a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana manifestando su preocupación por lo que se está dando dentro de esa organización política y están reclamando, están pidiendo que el PLD debe volver a sus orígenes, tiene que volver a sus principios, a los principios que le dieron origen como organización política en la República Dominicana, la disciplina, la honestidad, el servir al partido para servir al pueblo, todo eso que fue la plataforma de nacimiento del Partido de la Liberación Dominicana como una idea, como un concepto del profesor Juan Bosch. Y entonces, realmente quienes tienen esos elementos como detalles de significación, de gran importancia dentro de ese partido, está bien que los recuerden, que sea parte de una nostalgia que ya pasó. Toda nostalgia pasa, ¿no? Pero que es parte de una nostalgia y que para nosotros es irremediable. Difícilmente puedan recuperarse los principios que dieron origen al Partido de la Liberación Dominicana en esa organización política. En el PLD lo que prevalece actualmente es el poder y el dinero. Y dentro del PLD lo que se registra es fundamentalmente una lucha por el poder, una lucha de intereses. Y los principios, como se dice popularmente, se fueron al cachimbo. Ahí no hay más nada que buscar en ese sentido. En función de ello, cuando vemos a dirigentes que están reclamando que se vuelva a los círculos de estudios, que se vuelva a la disciplina, ya, es lamentable. Todo eso se fue por el precipicio y el PLD se ha convertido en una maquinaria electoral que trabaja fundamentalmente para 4 años, pues cada 4 años retener el poder, seguir en el poder, perpetuarse en el poder. Leonel Fernández ha manifestado que el PLD va a mantenerse en el poder hasta el 2044, esa es la proyección que tiene, y con la oposición que se manifiesta en la República Dominicana en términos políticos, pues no dudamos que el PLD continúe. En el PLD están tan cómodos, están tan acostumbrados al poder que definitivamente se sienten ya borrachos de ese poder. Se sienten borrachos de poder porque es que se sienten en él y están convencidos de que lo que hay como oposición no tiene capacidad ni tiene energía para confrontarlo, para enfrentarlo y desplazarlo del poder. Y tienen razón en ese caso. Pero reclamar, pedir que retornen a los principios que dieron origen al PLD es un sueño. Es lo que entonces fue el PLD, es una utopía para quienes están haciendo ese pedido, porque ya lo que hay es lucha por el poder, lucha de intereses, y en eso se sustenta fundamentalmente esa organización política. Así es que, por ese lado, que no sueñen. Nosotros tenemos como invitado en esta semana a Iván Gatón. Iván Gatón es experto en política internacional, experto en derecho internacional, y con él vamos a conversar sobre un acontecimiento que consideramos nefasto que se dio por los predios del Brasil en esta semana que está por finalizar con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por parte del Senado. Hay mucha tela por donde cortar por ahí y vamos a tratar sobre ese tema y sobre un libro que puso en circulación Iván Gatón relacionado con la política comercial y diplomática de la República Dominicana con China. Así es que les invitamos a permanecer frente a sus televisores y retornamos en breve con Iván Gatón.
Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y como anunciamos tenemos como invitado en esta semana a Iván Gatón, experto en política internacional, experto en derecho internacional. ¿Cómo va la vida? Oh, muy bueno, bien intensa, digamos así, en cuanto a lo que el ambiente internacional se refiere con los sucesos que han acontecido en Brasil y que de una forma u otra van a marcar un antes y un después en toda Latinoamérica, porque estamos hablando del país más importante económica y políticamente hablando de la región. Sí, realmente las repercusiones que esto tiene precisamente para la región de Latinoamérica, ¿qué significa la destitución de la primera mujer presidenta del Brasil y cómo repercute en el ámbito de Latinoamérica este acontecimiento? En primer lugar, son personas acusadas de corrupción en su mayoría, es decir, el 60% de la matrícula del Congreso de Brasil está acusada de corrupción. Sin embargo, la presidenta Rousseff, que no tiene una sola mácula, no hay una mancha en su hoja de servicio que la vincule a temas de corrupción, sino simplemente que se utilizó dinero de una cuenta para pagar pensiones, para ser utilizados en Bolsa Familia, es decir, que no tiene nada que ver con un acto de corrupción de ella ante un chantaje del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien le solicita a ella que dé instrucciones a los congresistas del PT, del Partido de los Trabajadores, al cual ella pertenece, para que no se siguiera un proceso de investigación en su contra, porque se le había descubierto una cuenta de $3 millones. Bueno, ahora está, después de haber iniciado ese proceso de impeachment a la presidenta Rousseff, a la expresidenta Rousseff, a él tuvieron que alejarlo del poder. Entonces, ante este chantaje, el cual ella no acepta, además de que esto afectó a toda la clase política brasileña, un país muy atomizado con los partidos políticos, porque tienen 35 partidos políticos y difícilmente pueda ganar un partido político en la primera vuelta, razón por la cual tienen que hacer amarres con otros partidos, y que una persona que, sin importar que la mano derecha de su mentor político, como es Lula da Silva, Dirceu, sea el primero llevado a prisión porque está dispuesta a hacer una profilaxis en uno de los elementos que más daño le ha hecho a toda la clase política latinoamericana, que es la corrupción. Y si aparece alguien como ella dispuesta a enfrentar esa corrupción, y entonces la chantajean y le dicen, bueno, aunque nunca en Brasil, que ya varios presidentes lo habían hecho, que habían utilizado cuenta de un ministerio para utilizarlo en otro, nunca se llevó. Yo creo que no hay país de Latinoamérica que no haya caído en eso. No, entonces, algo que nunca había sucedido, pues ahora lo vamos a utilizar en tu contra. Y evidentemente que estamos aquí ante una conspiración que no solamente afecta a Dilma Rousseff, esto tiene un efecto pernicioso, negativo para lo que nosotros llamamos democracia, porque lo que estamos viendo es la entronización de una plutocracia, es decir, de un grupo de corruptos con dinero que nos llevan a este nivel de pornocracia. Es decir, ¿cómo es posible que una persona honesta en el manejo de los fondos públicos sea separada del poder por una conspiración del Congreso? Entonces aquí viene el elemento que llama la atención sobre la democracia. Y quienes eligieron a Dilma Rousseff como presidente están siendo representados ante un vicepresidente al cual se le están conociendo casos de corrupción y que posiblemente no termine el proceso, el periodo presidencial que le resta. Pero no solamente él, el que le sigue en la línea sucesoria como presidente del Senado, también, porque están vinculados a casos de corrupción. Entonces, ¿cuál es la esperanza del pueblo brasileño? ¿Y cuál es la esperanza de la gente que con su voto entiende que el Estado va a manejar los fondos
para beneficio de todos y no de una élite, y más cuando hay elementos allí incluso hasta de racismo, porque Brasil, que es la sociedad que tiene más personas de origen africano en su territorio, vemos que en el gabinete es ese grupo de élite blanco, no hay un solo negro, tampoco hay una sola mujer, en un Brasil que la esclavitud se extendió más allá que en los demás países de toda la región, y donde siempre a los negros, hasta que llegó Getúlio Vargas y dijo, no, miren, vamos a asumir que también somos negros, y vamos aquí a permitir incluso eso que nosotros vemos en Brasil, del gran desfile, del carnaval, eso fue Getúlio Vargas, porque los brasileños siempre trataron de blanquearse. Entonces, hay varios Brasiles, por decirlo así, y lo que hizo el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma, y eso tiene que reconocerlo todo el mundo, porque fue un trabajo que vino haciendo también el expresidente Enrique Cardoso, que era el hombre que había trabajado toda la teoría de la dependencia y de cómo los países nuestros simplemente lo que estaban enviando a las antiguas metrópolis materias primas, y que tenían que buscar la forma de agregar valor a esas materias primas, y como dijo Lula, bueno, llegué aquí, no tengo un PhD en Harvard, pero como vengo de la más absoluta pobreza, yo sí sé qué se necesita para gobernar a favor de todo el pueblo brasileño y no de una minoría, y Cardoso tomó una serie de medidas y de políticas económicas que permitieron a Brasil, que no entró en la línea neoliberal. ¿No fue ese proceso lo que vino a dar al traste con esta situación? No, lo que pasa es que Brasil también viene a tener una gran participación en el ámbito internacional. Geopolíticamente hablando, Brasil se convierte en un actor importante con la creación de un banco que permite entonces, con un fondo de más de 200 mil millones de dólares, una competencia con el Fondo Monetario Internacional. Un Brasil que en obras de infraestructuras le gana a otros grupos del planeta, construyendo Brasil entonces elevados en Miami, en la Florida, por ejemplo, Brasil haciendo grandes construcciones, no solamente en el África, incluyendo Rusia también y todo el Asia, pero también un Brasil que está vendiendo su industria aeronáutica, aviones Embraer para transporte de pasajeros en toda esa pujante zona asiática que tiene la mayoría de la población del planeta. Estamos hablando de un Brasil que también tiene grandes reservas de agua, de las mayores reservas de agua del planeta, pero también de flora, de fauna. Brasil es un país que tiene 8 millones y pico de kilómetros cuadrados, es un país inmenso, con una población apenas de 200 millones de habitantes. Es decir, es un país que tiene todas las de ser una potencia mundial. ¿Qué sucede? Que descubre petróleo en las costas de Río de Janeiro, toda esa parte ahí frente a Sao Paulo, que le va a dar esa connotación de lo que muchos llamaron la próxima Arabia Saudita, una gran reserva de petróleo. ¿A tal nivel? Sí, en aguas profundas. Aquí estamos viendo los buitres rapaces de las finanzas internacionales buscando que todos esos elementos neoliberales que Brasil renegó de ellos en los años 90, porque Brasil nunca quiso privatizar a Petrobras. Brasil nunca privatizó Embraer. Cuando vino esa política del consenso de Washington de los años 90, Brasil no quiso privatizar. ¿Pero por qué? Porque contrario a los demás países de América Latina, Brasil se inició como imperio. Cuando ocurrió la ocupación napoleónica de la península ibérica, la dinastía Braganza lo que hizo fue mudarse a Brasil. Y después, cuando quisieron hacer independencia, el propio grito de Fico lo da el rey Joao. Y dice, ustedes lo que quieren es monarquía parlamentaria, pues eso van a tener. Y ese Brasil tiene una diplomacia, que es la diplomacia de Itamaraty, que le da entonces un sentido de lo que es ese Brasil como una futura potencia. Siempre Brasil, su élite de poder, se ha visto con ese potencial
de no ser un simple país más, y entonces surgió como imperio. Y por eso el Brasil ha mantenido esas identidades que les permiten, incluso culturalmente hablando, tener una de las patas que siempre se toma en consideración como importante para ser un imperio, y es la cultural, es decir, la música de Brasil. La influencia de Brasil es un país bien conocido a nivel mundial, pero en términos económicos tiene las materias primas, pero también Brasil ha venido desarrollando una élite con una conciencia común de destino que le permitiera tener esta participación a nivel internacional. Pero ¿qué sucede ahora? Michel Temer, por ejemplo, que es de un partido político seriamente cuestionado, no representa los intereses de ese Brasil. Y de inmediatamente lo que habla es de hacer recortes, de llevar programas de privatización. Y todos sabemos que siempre se dice, bueno, pero es que el Estado da mal manejo de los fondos. Pero las más grandes quiebras que hemos tenido también de colapso de las economías mundiales han venido por el sector privado, y hay que tener en cuenta que, contrario al sector privado, el Estado sí responde al interés común. Y en el caso de Temer, evidentemente, va a ser mucho más difícil que el Brasil pueda tener una situación económica estable cuando se avisora toda una inestabilidad, porque evidentemente que ahora va a comenzar una cacería de brujas, porque no es cierto que toda esa masa marginada de Brasil, uno de los países más violentos del mundo, donde grupos delincuenciales mantienen incluso en jaque a las autoridades policiales y militares del Brasil, con esos niveles de desigualdad en un Brasil que los gobiernos del PT habían llevado a clase media a más de 30 millones de personas. Lo que estamos viendo en el largo plazo en Brasil es un mayor nivel de incertidumbre, de inestabilidad política, con un presidente que ya hay varios países que han dicho, bueno, yo retiro mi embajador. Y sea como sea, no busquemos ningún tipo de resquicio supuestamente jurídico. Evidentemente lo que se dio fue un golpe de Estado. Sí, realmente esta repercusión que genera en el ámbito político internacional, este hecho de esta destitución de Dilma Rousseff, contó con factores externos, con fuerzas externas que de alguna manera accionaron dentro de Brasil. ¿Cuáles fuerzas externas pudieron intervenir en esto? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Y desde cuándo pudieron estar accionando para ello? Nos vamos antes a una pausa de comerciales y retornamos en breve. Y aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con Iván Gatón, experto en política internacional, experto en derecho internacional. ¿Cuáles fuerzas externas pudieron accionar dentro de Brasil para provocar la situación que se ha provocado con la destitución por parte del Senado de la presidenta Dilma Rousseff? Mire, hay elementos que siempre hay que tomar en consideración. Estamos en un mundo donde las 3 personas más ricas manejan más dinero que los 48 países más pobres. Es decir, estamos en un mundo donde un país como Estados Unidos ha aumentado la pobreza, ha aumentado los niveles de analfabetismo. Es decir, que dentro de los países que llamábamos antes del Estado Social Bienestar, como son los países europeos, todo eso se ha ido desmontando. Entonces los gobiernos han venido teniendo menos incidencia para llevar mejores niveles de vida para todos los ciudadanos. Entonces, hay una élite financiera, económica, internacional, que es la que se beneficia, porque evidentemente las riquezas de algunos se logran en base a la pobreza de una gran mayoría, porque es evidente que estamos en un mundo donde los niveles de desigualdad cada día son mayores, y eso lo ha venido explicando el Vaticano desde los tiempos de Juan Pablo II, que hablaba del capitalismo salvaje. Y ustedes van a ver evidentemente quiénes han estado de una manera u otra azuzando desde lo lejos en el tema de Brasil. Algo tan sencillo como los medios de comunicación.
La mayoría de la gente cree que Dilma Rousseff es corrupta, que fue por corrupción que la llevaron, porque inmediatamente los grandes medios de comunicación ponen en la misma balanza a Dilma Rousseff con Fernando Collor de Mello, que fue el primer presidente de la democracia brasileña, que había estado en dictadura desde los años 60, cuando le dieron el golpe de Estado al presidente democrático João Goulart. Pero Fernando Collor de Mello es un presidente que se comprobó que había utilizado más de 6,5 millones de dólares en gastos personales y que había montado todo un entramado de corrupción con su asistente y había iniciado todo un proceso de privatización de las empresas del Brasil. Y entonces la gente dice, bueno, no es la primera vez, hubo un presidente como Collor de Mello y quieren equiparar y han ido trabajando, sedando a la opinión pública internacional con opiniones muy tergiversadas, muy manipuladas, y estamos en la época en la cual son los grandes medios de comunicación los que tienen una verdad. Es decir, ya la noticia es manipulada, el medio es quien hace la noticia. No es que la noticia sea utilizada por el medio y se ha vendido en el mundo entero de que no, de que la presidenta Rousseff, el PT, hubo corrupción. Entonces, desde fuera, esos grandes sectores financieros que ya el gobernador del Banco Central del Brasil pertenece a una antigua empresa de esas dedicadas a hacer las clasificaciones financieras, y ya por ahí usted puede ver las políticas que Temer ya ha avisado que va a estar incluyendo. Son políticas de corte netamente neoliberal. ¿Y quiénes se benefician de todo esto? La gente que mece la cuna. Es decir, hay gente que desde atrás son los que deciden hacia dónde van a ir los lineamientos que van a determinar que un país puede estar mejor o peor. Y evidentemente, como ha estado planteando el Papa Francisco, los niveles en los cuales nos encontramos en este planeta que ahora mismo vive una tercera guerra mundial a retazos, es realmente muy preocupante. Sí. Esta situación puede, digamos, plantear una situación a Brasil que su futuro se asuma como algo incierto, que puede generar algún caos, que no se tenga una precisión de qué es lo que va a ocurrir finalmente. Bueno, pero eso Brasil, no solamente Brasil, es decir, el mundo ahora mismo está en una especie de caos. ¿Por qué? Porque cuando aparece... Pero la estremecida de Brasil en este momento... Es que siendo Brasil el país más importante de América Latina, esto tiene un efecto cascada. Es decir, en las relaciones internacionales todo está íntimamente relacionado. Y si el país más grande, que es Brasil, destituyen a una presidenta honesta y se impone una élite, cuando en ese Congreso el 60% del Congreso brasileño está vinculado a corrupción, ¿y cuál es la esperanza que tienen entonces en los demás países? Es decir, esto es preocupante. Puede repetirse en los demás países de América Latina. Pero es que ya han existido otros países que se han hecho golpes de estados parlamentarios. Entonces, este de Brasil, ligado el parlamento con el sector judicial, demuestra que estamos ante un nuevo tipo de golpe de estado. Pero no nos quedemos en Brasil. Vamos a ver que en Italia, cuando la Unión Europea vio la situación en Italia difícil, ¿qué hizo? Dijo, no, yo quiero como presidente a un técnico aquí. Y ahí no se hizo elecciones y se puso el técnico que decidió la Unión Europea y no se habló de golpe de Estado. Y eso no pasó por el tamiz de la democracia, tampoco en Grecia con la crisis griega. Es decir, que el mundo ha llegado a un punto ahora... Se está aniquilando la democracia. No, es que la democracia se ha convertido en timocracia. En el génesis del proceso democrático, desde la antigua Grecia, cuando Pericles, los primeros que podían
tener acceso a ser elegidos en democracia eran los que tenían tierras, eran los que tenían bueyes para el arado, y estos eran los que pertenecían a una élite que entonces se le llama timocracia, porque son solamente los que tienen recursos. Entonces estamos hablando de un sistema democrático para beneficiar ¿a quién? A un grupito, a una élite. Y esto no es una crítica que estemos haciendo por encono, por un asunto de luchas de clases, que hagamos a esa plutocracia o a esos que tienen dinero. Lo que sucede es que hay planteamientos, y no solamente planteamientos, sino estudios con sabiduría de gente como Platón, que siempre dejan muy claramente, nítidamente, en claro, de que en las sociedades donde un grupito solamente pueda recibir los beneficios de la riqueza, tiene que haber conflicto. Entonces, uno de los grandes problemas es que nosotros vemos a una élite que cada vez es más rica, pero la gran mayoría que sigue siendo más pobre. Entonces, evidentemente que cuando usted da por un hecho que por más que estudie, por más que trabaje, bajo el sistema, entre comillas, democrático o no democrático, usted no tiene esperanza, usted simplemente se va a rebelar. Es decir, el nivel de desigualdad en el cual los países que se dicen democráticos mantienen a su población ha llevado a un descreimiento de esa democracia, porque evidentemente no se está gobernando para la mayoría. Bueno, nosotros nos vamos ahora a una pausa de comerciales y retornamos en breve con Iván Gatón, experto en política internacional, experto en derecho internacional. Manténganse frente a sus televisores. Retornamos en breve. Y aquí estamos de vuelta con ustedes ya en la fase final de la entrega de esta semana de Encuentro Extra, y reanudamos nuestra conversación con Iván Gatón, experto en Derecho Internacional, experto en política internacional. Hemos estado hablando de Brasil, del golpe de Estado a la presidenta, golpe de Estado, ¿no? Que fue una decisión del Senado de la República Brasileira contra la presidenta, la destituyeron. Y se entiende que se usaron los canales institucionales correspondientes, pero la propia destituida dice que fue un golpe de Estado y se asume que fue una justificación que se manejó, que no era la adecuada y que no se correspondía con lo que se determinó, con lo que se decidió. Pero asumió el señor Michel Temer, que 2 horas después de la destitución fue al Congreso, se juramentó como presidente, ya era presidente interino, y de inmediato salió de ahí para China a participar en la reunión del grupo de los 20. Y a propósito de China, pues tenemos el más reciente libro, la más reciente obra de Iván Gatón, que tiene por título China, República Dominicana, Relaciones Económicas Internacionales. Fue puesto en circulación recientemente, hace pocos días, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto nos dice que habla de las relaciones entre República Dominicana y China, qué tan buenas, qué tan estrechas, qué tan profundas pueden ser las relaciones entre estas dos naciones. Bueno, China viene a ser el principal socio comercial ya de la República Dominicana, con un intercambio comercial que ronda los 2.200 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Y lo importante de este trabajo es que las personas interesadas en conocer todos los elementos de la política de promoción, de inversión, de exportaciones, es decir, las actividades de ferias comerciales, de contactos con empresarios. No hay una sola actividad que se haya realizado en ese ámbito
que no hayamos hecho el análisis a partir de 2010 al 2015, pero también toda la historia político-diplomática de la República Dominicana con la República Popular China y con la República de China en Taiwán, y también los elementos de la geopolítica. ¿Por qué mantenemos relaciones diplomáticas con Taiwán? ¿Por qué, aunque el Estado dominicano decida tener relaciones diplomáticas con China Popular, no podría tenerlas? Todos estos elementos, esos intersticios de la política internacional, lo van a encontrar en esta obra, que es fruto del trabajo que realizáramos para obtener la maestría en Relaciones en el Asia Oriental de nuestros estudios en la Universidad de Tancam en Taipei, República de China. Sí, este libro fue puesto en circulación el pasado jueves y realmente una actividad que contó con la asistencia de reconocidas personalidades, intelectuales, comunicadores. Eso fue en la biblioteca profesor Juan Bosch. Manuel del Cabral. Manuel del Cabral. La biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pedro Mir. Pedro Mir, sí, en el Salón Manuel del Cabral. En el Salón Manuel del Cabral. Sí, sí. Bien, esta obra plantea realmente los nexos de República Dominicana con China en términos eminentemente comerciales. Comerciales y políticos. El capítulo 4 es un capítulo en el cual desde la época de la era de Trujillo, cuando era canciller Manuel Arturo Peñavalle, cuando se envió a Leonte Guzmán como representante nuestro en el gobierno que presidía el generalísimo Chiang Kai-shek, cuando la capital estaba en Nankín, todos los detalles de esos inicios tumultuosos de la China que culminó con el triunfo de Mao Zedong, y cómo este diplomático dominicano enviaba a la Cancillería unos informes que da placer leerlos para cualquier interesado en cómo se maneja la política internacional. Pero de ahí seguimos, y el libro se lo dedicamos a una figura de la política nacional, el doctor Antonio Abreu Flores, mejor conocido como Tonito, quien, para sorpresa nuestra, desconocíamos que el PRD había enviado una delegación de jóvenes dominicanos en el año 1970 a China. Entonces, en una visita que hicimos a China, invitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China a dar una charla, allí nos encontramos con el encargado de dar asistencia a ese grupo de dominicanos que fueron a China en el 70. Pero allí también nos dimos cuenta de algunos elementos adicionales de cómo también el MPD en el año 1964 había enviado a Irlander Selig y también a Cayetano Rodríguez del Prado como representantes del movimiento popular dominicano, el MPD. Y entonces todos estos elementos políticos interesantísimos de cómo el profesor Bosch fue a través de Hugo Toyos, músico, pianista, pero también un hombre muy involucrado en las luchas políticas de esa época tan difícil como fue la de la Guerra Fría en los años 60 y más aún en plena revolución cultural, donde China era un hervidero prácticamente. Y entonces todo esto en el capítulo 4, nosotros tuvimos la oportunidad de incluirlo, gracias también a una gran ayuda que obtuvimos por una obra que, siendo director de la Escuela Diplomática y Consular, el doctor Miguel Antonio Rodríguez Cabrer le publicara al embajador Alberto Emilio Despradel, mejor conocido como Chico. Y entonces de ese legajo de papeles que estaban en la embajada nuestra en Japón, cuando él llega como embajador allá a Tokio y ve estos papeles y se pone a revisarlos, dice, no, pero aquí hay un trabajo interesantísimo. Y el embajador Despradel entonces publicó un libro sobre esa misión que había estado
en la China de Chiang Kai-shek. Sí, ahora mismo pues se ha estado dando esta reunión del grupo de los 20. China definitivamente dicen que es el monstruo dormido en el orden económico, el león dormido. No está dormido. Napoleón Bonaparte ya a principios del siglo XIX decía, cuando China despierte, temblará el mundo. Y está temblando. No, China está asumiendo la locomotora de la economía del planeta. Y China es quien está marcando las pautas económicas porque es el gran inversor. China es quien posee la mayor cantidad de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero China es el país que está comprando incluso los equipos de fútbol en Europa. El antiguo equipo de fútbol de Silvio Berlusconi, el Inter de Milán, lo acaban de comprar los chinos. Y en África la influencia china es evidente. Y entonces que los Estados Unidos en sus relaciones comerciales con China, ¿cómo se está manejando? Eso es deficitaria. De hecho, aquí lo que vemos es China como potencia económica, pero Estados Unidos sigue manteniéndose como potencia militar. En esta reunión que se ha estado dando en estos días, del grupo de los 20, mantiene el liderazgo entonces China. No, China y Estados Unidos es una especie de biarquía. Es decir, los dos se necesitan, porque si los americanos no le compran a los chinos, las empresas chinas cierran. Y los Estados Unidos sí tiene algo importante. Se saben uno y otro. Y es que han ido invirtiendo en el ámbito tecnológico. Y esa inversión en el ámbito tecnológico le da mayores ventajas. Pero los chinos y los americanos, a pesar de que viven practicando espionaje unos a otros, es decir, los americanos están pidiendo a un teniente coronel del Ejército de Liberación Nacional chino, porque era de los que estaba entrándose en las computadoras de Estados Unidos, hackeando, y ya hay pruebas de que esto es una práctica habitual, pero los chinos también. Los chinos dicen que a ellos también en su momento, todo Occidente, cuando ellos que habían inventado la pólvora, habían inventado el papel, habían inventado vestían con ropa de seda, habían inventado la imprenta, que vino Occidente a tenerla con Gutenberg en el 1456. Yo siempre digo, los chinos hasta el siglo XIX eran los más desarrollados en el planeta y no necesitaban a nadie. Tenían té, tenían jade, tenían seda, y Occidente lo único que tenía para venderle a ellos era droga, y Occidente entonces le declaró la guerra del opio, y fueron todos los europeos, cada uno, Portugal, Alemania, Francia, Reino Unido, y le cogieron a los chinos cada uno un pedacito, pero los chinos ya se habían inventado hasta la moda de andar a pie. Realmente para Latinoamérica, ¿qué tienen los chinos como interés de inversión o de...? Bueno, los chinos, y esto es para que veamos cómo funcionan las relaciones internacionales. El presidente de la Asociación de Amigos de China era Salvador Allende en los años 60. Y Salvador Allende le dan el golpe de Estado, y para que ustedes vean lo que es la realpolitik, es decir, la política real, la dictadura de Pinochet es de las primeras que establece relaciones diplomáticas con China popular. Eso es para que ustedes vean. ¿Pero por qué? Porque le pueden vender cobre. Entonces, China tiene buenas relaciones, el principal socio comercial de Argentina, porque compra soya, también de Brasil. El intercambio comercial de China con Brasil es mayor que el que mantiene Brasil con Estados Unidos. Pero vemos que el gobierno del presidente Maduro, donde ha ido a buscar los préstamos que le han permitido de una manera u otra oxigenar su economía, ha sido en China. Es decir, China tiene una influencia en toda América Latina bien grande. Tanto así que podemos ver con el tema cubano que el premier chino Xi Jinping ha estado 2 veces en Cuba. Y aquí ha estado, en Chile estuvo hace par de años el primer ministro Li Keqiang. Es decir, los chinos han estado en América Latina con una presencia muy fuerte, y algo que he notado en varios viajes que he hecho a Beijing
es que han ido formando una élite de jóvenes que hablan un español que podemos decir mejor que la mayoría de muchos de los ciudadanos de nuestros países, porque como decía el doctor Antonio Zaglul, en República Dominicana con cosa y con vaina reducimos el vocabulario a 300 palabras. Pero cuando usted ve a estos jovencitos chinos con un vocabulario amplio y una capacidad de abstracción en el pensamiento para expresar ideas, usted dice, bueno, pero esta es una élite formada realmente para ayudar a desarrollar y mantener un futuro imperio. Hay una estrategia, hay una política definida. ¿Desde cuándo, digamos, que China asumió que debía desarrollar un liderazgo en el orden económico y político a nivel internacional? China significa, en chino es Xiong, reino del centro. Los chinos entienden que ellos son el centro del planeta. Siempre Convencidos están. Convencidos han estado siempre, siempre, hasta que llegaron esas guerras del opio, hasta que llegó la guerra de los Taiping con Hong Xiuquan, que provocó la muerte de más de 20 millones de personas. Estamos hablando de que murieron más gente que en la Primera Guerra Mundial. Pero cuando viene ya la caída de la dinastía Qing con Puyi y viene ya el Kuomintang y Sun Yat-sen, ese periodo fue un periodo de guerras. Llegó la ocupación japonesa, llegó la famosa matanza japonesa de 1934 de Nankín. Entonces tomó todo un periodo bien largo hasta que ya con la llegada de Deng Xiaoping comienza un proceso de estabilización y los chinos deciden iniciar lo que se conoce como socialismo democrático de mercado. Entonces, a partir de 1979, ya China da un giro copernicano en cuanto a lo que va a ser su política internacional y decidir con esos planes quinquenales llegar a tener la incidencia, la influencia que tiene en todo el planeta, no solamente con los chinos que están en China, sino con los 45 millones de chinos que están dispersos en el planeta entero pensando como chinos. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias a Iván Gastón por su participación en esta semana en Encuentro Extra. Y esperamos tenerlo por acá en próximas oportunidades. A ustedes también nuestro agradecimiento por la atención al programa, como siempre lo hacen, y hasta el próximo domingo. Pásenla bien.